Ahí está. Hola, Eliseo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, Un gusto. igual. Eliseo tiene, por un lado, tiene 33 años, ¿eh? Así que decíamos con Ariel un pibe. Pero por otro lado, es la cuarta generación de trabajadores portuarios, ¿no es cierto? Sí, así es. Eh, La verdad soy la cuarta generación de trabajadores portuarios y la verdad que tengo doble responsabilidad a la hora de manejar el puerto y de conducir los destinos del puerto de San Pedro, que es muy importante para la comunidad acá en San Pedro, ¿no? O sea, es doble la responsabilidad que tengo porque aparte soy el secretario general del sindicato de estibadores. Así que claro, bueno, de es un SUPA, compromiso. Sí, exactamente, claro. el SUPA es un Y compromiso. fuiste prosecretario legislativo del Honorable Consejo Deliberante de San Pedro hasta el 2018, que te nombran presidente del Consorcio de Gestión. Exactamente, exactamente. Yo participé de la lista de concejales del intendente de San Pedro, del que hoy sigue siendo intendente. Fui electo para ocupar el lugar de prosecretario legislativo, así que del puerto también desempeñaba tareas en el Consejo Deliberante y siempre la premisa que tuve con mis compañeros fue tratar de incluir la política portuaria a la política municipal, que por ahí acá en San Pedro no se llevaba y fue una tarea difícil, pero lo pudimos lograr, cosa de que la municipalidad empiece a trabajar en conjunto con el puerto a la hora de la toma de decisiones. Y bueno, eso hoy se ve reflejado en la unión que hay entre el municipio de San Pedro y el puerto, ¿no? La verdad eso es importante y es para destacar. En el 2018, el presidente anterior que estaba, la provincia decidió que no continuara. El intendente me propuso a mí, cosa que yo, a ver, no quería, no era que era un desafío grande para mí porque yo soy joven, como vos por ahí dijiste mi edad, y yo consideraba que los puertos los tienen que manejar personas con un poco más de experiencia o un poco más de rodaje. El intendente apostó por mí, me apoyó, me acompañó y la verdad que, a ver, no, San Pedro siempre se caracterizó por ser, somos el puerto más chiquito de la provincia de Buenos Aires, pero siempre fue un puerto que tuvo dificultades a la hora de transitar. Cuando yo me hago cargo de la gestión de la presidencia, fue un año crítico porque en San Pedro se exportaba el 100% de fruta paletizada en bodega del país, salía por San Pedro. Cuando yo asumo, esa carga decide irse a la terminal privada de Euroamérica y el puerto de San Sí. Pedro pierde el 50% de sus ingresos. En este año, perdón, o sea, tuvimos un 2019 bastante complicado, con muy pocas cargas, tratando de mantener a nuestro único operador, que era Agrocopatel Hermanos, y cuando arrancamos este año teníamos la dificultad de que no teníamos dragado y de que podíamos garantizarle el sueldo a los empleados del puerto por 3 meses. O sea, estábamos contando muy poquitas monedas para poder llevar adelante el puerto y afrontar un dragado. Eh, yo siempre digo, siempre hay que hacer un poquito de historia a la hora de conocer el puerto en sí o la dinámica del puerto, porque una cosa es opinar del puerto cuando no se vive el día a día y otra cosa es ver la realidad, ¿no? Y claramente nosotros teníamos que atacar dos frentes. El principal, cuidar el trabajo del personal, cuidar el trabajo de toda la gente que depende de ahí, y el segundo era garantizarle al exportador el calado necesario para que las mercaderías pudieran salir por San Pedro y San Pedro mantenerse casi en igualdad de condiciones que los grandes puertos que por ahí no tenían estos problemas. Así que con el grupo de trabajo, el directorio que me acompaña, los empleados del puerto y fundamentalmente el intendente de San Pedro, salimos a buscar una solución. Esa solución fue acercarnos a la empresa concesionaria de la hidrovía y a la empresa que ha trabajado en los dragados del puerto de San Pedro, y poder plantearle nuestro problema, poder plantearle cuál era nuestro objetivo, y claramente hicimos el dragado, que es fundamental porque el dragado es una obra que no se ve, pero que es tan necesaria para el puerto. Y bueno, trabajando en conjunto lo público y lo privado, pudimos garantizar en el puerto de San Pedro una nueva determinante de 9 metros 20 al cero local y adelantarnos a la bajante histórica que sufre el río Paraná y con eso poder garantizar la operatoria. Así que todo el panorama gris que teníamos a principio de año lo pudimos revertir, y hoy el puerto de San Pedro, los primeros 6 meses del año,
alcanzó su récord de 450.000 toneladas exportadas en el primer semestre del año, ¿no? Que es importante. Y es para destacar que la participación tanto pública y privada pueden convivir y a ver, es una forma de apostar al futuro para que el puerto, como yo digo, tenga una posición duradera y estratégica en el tiempo, que es lo fundamental de todo esto, ¿no? Claro. Y no fueron a buscar a cualquier empresa para dragar, ¿no? O sea, No, a ver, corrieron con el caballo del comisario. sí, a ver, tal cual, o sea, tenemos una muy buena relación comercial porque de hecho las dragas que operan en la hidrovía, en el tramo del Paso de los Ratones, que está acá en San Pedro, Vuelta de Obligado precisamente, es uno de los pasos críticos y las dragas del concesionario están operando constantemente acá, así que le ofrecimos también el puerto de San Pedro para que lo utilicen como base de operaciones para cuando tienen que hacer combustible, mercadería, reparar algún equipo, directamente vengan al puerto de San Pedro y claramente se ha formado una alianza estratégica entre la empresa Yandenul y el puerto de San Pedro, garantizando no solo toda la operatividad de la hidrovía, sino que están a menos de media hora de navegación de uno de los pasos críticos del río Paraná, ¿no? Que constantemente ellos están trabajando ahí. Así que es importante, es para destacar y claramente la empresa nos dio una cuota de aliento a nosotros porque ya, como te decía recién, arrancamos el año prácticamente contando monedas y garantizando sueldo para los empleados para 3 meses. Gracias a este vínculo que se ha formado, hoy el puerto de San Pedro se posiciona de una manera diferente y por ahí cuando hablaban de lo importante que es el dragado, cómo está vinculado al puerto, San Pedro es el reflejo de que las cosas se pueden articular para que sean duraderas en el tiempo y apostando al crecimiento del país, que es lo importante. Vos fíjate que en una época tan difícil como la que estamos viviendo los puertos, con la bajante, pero sumado a lo que es la pandemia que nos afecta a todos, somos actividad esencial y nosotros al día de hoy no hemos rechazado ningún barco, ni siquiera han salido barcos con menos de la mitad de carga que estaba estipulada en San Pedro. O sea, todos los barcos han salido completos y eso a San Pedro, que venía golpeado durante mucho tiempo, lo posiciona de una manera diferente y principalmente garantizándole al exportador y a los compradores que en San Pedro no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Y mientras estuvo trabajando la draga, ya más bien a nivel humano, ¿se produce una interacción entre el personal que está trabajando en la draga, la gente de San Pedro, o es como que la draga es algo autónomo y es como tiene su vida propia? No, a ver, se produce una interacción, de hecho, la draga antes de arrancar las tareas en el puerto de San Pedro hizo el ingreso a muelle, hizo provisión de combustible, mercadería, si bien la tripulación tenía restricción para bajar o estar en el muelle, eso a nosotros nos permite poder interactuar, digamos, con personal que pueda trabajar directamente con tareas que tiene que hacer la draga antes de comenzar los trabajos. Nosotros también, cuando se estaba realizando el trabajo de dragado, los buques seguían ingresando al puerto de San Pedro y la draga seguía trabajando en paralelo. O sea, no paramos ni un instante para frenar la operatoria del puerto ni frenar la operatoria de la draga. Y el dragado en el puerto de San Pedro se hizo en tiempo récord de 6 días, ¿no? Un dragado tan importante se hizo en 6 días. Increíble cómo en una semana se les puede cambiar todo un panorama, ¿no? Por una decisión estratégica. Sí, totalmente. A ver, lo fundamental acá es la interacción, como te decía recién, tanto nosotros la parte pública como la parte privada, establecer todos los vínculos, establecer el procedimiento que vamos a llevar adelante, estar de acuerdo y ejecutarlo. Creo que es la mejor manera para poder cambiar, yo siempre digo poder cambiar la realidad del puerto de San Pedro, pero creo que esto se tiene que dar a nivel nacional en todos los puertos para que podamos crecer a los niveles esperados y poder darle otra dinámica a los puertos en general, ¿no? Creo que es lo fundamental, creo que es lo importante y creo que es el camino que hay que seguir a la hora de plantear, porque por ahí uno es joven, pero interactúa con gente que tiene mucha más experiencia, de decir, necesitamos una política estratégica a nivel nacional para todos los puertos.
creo que hay que empezar a desandarlo al camino. Si hay puertos grandes que no tienen problemas, yo siempre digo que tienen que ser el maestro o el mentor de los puertos chicos como nosotros, que por ahí tenemos dificultades que muchos no la conocen, ¿no? Entonces, empezar a plantear, digamos, este tipo de estrategias a la hora de ser competitivos y poder aumentar la producción que navega la aerovía y sale a distintos destinos, ¿no? Que es lo importante. Perfecto. Por la juventud no te preocupes, con un par de años más que vos, de 1880 a 1886 gobernó Nicolás Avellaneda, que es el presidente más joven que tuvo la Argentina y fue un presidente impresionante. Así que no te asustes, al contrario, yo creo que la juventud en este caso, por supuesto, tenés un consorcio de gestión que los directores seguramente te apoyarás en ellos también, pero es todo un equipo, así que eso es lo de menos, te aseguro, Eliseo, ¿eh? Sí, tal cual. A ver, la base del éxito está en el equipo, en tratar de interactuar entre todos, escuchar a todos, pero bueno, yo siempre digo que por ahí la gente que tiene un poco más de experiencia en esto es la palabra autorizada y es la que yo me apoyo para ser un poquito, o sea, día a día un poquito mejor, ¿no? Y creo que hay que trabajar así, o sea, nosotros los jóvenes aprovechar esta oportunidad que no sea siempre y acoplar tanto la mentalidad de la gente que tiene experiencia como por ahí las ganas y el empuje que por ahí tenemos los jóvenes para tratar de cambiar esto y seguir apostando por este camino, que es lo importante, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, te agradezco muchísimo la participación. Sé que tuvieron un sustito recién, ¿no? Que tuviste que salir a hacer una corrida ahí, ¿no? Pero está todo bien. Sí, no, a ver, pido disculpas que me desconecté, pero bueno, tuvimos, a ver, como recién lo comentaba, no escapamos a la situación de pandemia. Un trabajador que estaba operando en la terminal empezó a sentirse con síntomas, con fiebre, con dolor de garganta y se tuvo que aplicar el protocolo que tenemos establecido para estos casos y las llamadas eran insistentes y bueno, así que tratar de resolver todo porque nosotros desde el puerto coordinamos con el Hospital Subzonal de San Pedro, que es donde tenemos las salas preparadas para internación y demás. Así que pido disculpas por haberme No, no. escapado, pero tenía que atenderlo urgente. Y después, el agradecimiento lo hago yo a ustedes por darnos la posibilidad de participar, porque nunca por ahí el puerto de San Pedro había participado de este tipo de encuentros, que yo creo que son sumamente importantes, son sumamente productivos y todo esto sirve a la hora de crecer y proyectar. Así que ustedes no tienen que agradecer nada al Puerto de San Pedro. El Puerto de San Pedro le agradece a ustedes por esta oportunidad, por esta charla y bueno, por seguir más tiempo con este tipo de cosas que son las que sirven y son las que a uno en lo personal lo llenan y le dan más ánimo para seguir con el empuje y tratar de aportar un granito de arena desde el puerto más chiquitito de la provincia de Buenos Aires para por ahí tratar de buscar soluciones de las que estamos hablando y el dragado es la obra necesaria y fundamental para el crecimiento de todos los puertos. Agradezco Bueno, también a la gente de Yandenul que siempre ha estado con nosotros, que siempre nos ha apoyado y que entendió que que estábamos complicados, pero bueno, gracias a decir las cosas claras y a trabajar en equipo, pudimos resolverlo y hoy, como te decía recién, estar mirando otro tipo de horizontes y no un panorama negro como nos pintaba a principio de año. Así que agradecidos por todos y para lo que necesiten dentro de nuestras posibilidades, el puerto de San Pedro está abierto para ustedes. Muchas gracias. el puerto más chiquitito, pero con los duraznos más ricos, ¿eh? Ojo. Los Así que, duranos, las naranjas y las ensaimadas. qué grande. Bueno, muchísimas gracias.